la idea es, tenemos estas clases sincrónicas de los días miércoles y viernes y además hay material disponible audiovisual en Moodle, en la sección de práctico, en los videos de práctico. Así también están disponibles la guía de trabajos prácticos completa y tal vez se agreguen algunos ejercicios adicionales a modo de repaso previo a los parciales. Por ahora, dejemos eso ahí un costadito y concentrémonos en la guía de trabajos prácticos. Si alguno ya miró algunas unidades de la guía, se va a dar cuenta de que tiene varios ejercicios cada unidad. ¿Vamos a desarrollar todos los ejercicios de cada unidad del práctico? No. Algunos ejercicios se van a desarrollar de manera virtual, pero a través de los videos de práctico que están cargados en Moodle. Y otros ejercicios los vamos a desarrollar acá todos juntos en las clases sincrónicas. Algunos otros ejercicios no se van a dictar directamente y lo que se hace, o se va a asignar a modo de repaso, o bien ustedes pueden intentar resolverlos en base a lo que damos acá en la práctica y en las clases teóricas, y las dudas que les surjan o los inconvenientes que tengan para poder resolver el ejercicio, las pueden evacuar o pueden plasmarlas en los foros de prácticos que se habilitaron en el aula virtual. En el aula virtual tienen hoy ya habilitado un foro de práctico donde, si bien ahí tienen las pautas que están escritas en el muro, la idea es que traten de armar un posteo por cada tema o por cada ejercicio que tiene alguna consulta, de modo tal de que los demás alumnos, a la hora de hacer la consulta, cuando ven que ya hay un tema sobre ese ejercicio, vayan todos a ese mismo tema y dejen sus opiniones o intercambios en un solo lugar. La idea del foro es que intercambien entre ustedes, ya opinen, uno puede preguntar, no necesariamente va a contestar el docente, puede contestar algún otro alumno que quiera participar, está bárbaro, y por supuesto que luego también va a intervenir el docente para terminar de cerrar la idea de la consulta. Recuerden el tema de la paciencia a la hora de los tiempos para responder, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para responder en tiempo y forma las consultas, pero no pretendan de que ustedes al hacer el posteo a los 5 minutos de la respuesta, porque tampoco esa es la idea del foro, ¿sí? Lo principal es que ustedes, con la curiosidad que los caracteriza, ingresen al foro de manera habitual, ¿sí? Y cuando vean un tema nuevo, ingresen a leer de qué se trata y participen si tienen algo para aportar. Y el docente va a ir entrando y va a ir haciendo la intervención que corresponda según la consulta de los alumnos, ¿sí? O las intervenciones de los distintos alumnos. Otra de las cosas que me habían preguntado, el tema de, bueno, reitero lo de los grupos de WhatsApp. No hay nada que se comunique a través de un grupo de WhatsApp que no se publique en el aula virtual. Por lo tanto, así también se les solicita que, si bien pueden hacer una consulta a través del grupo de WhatsApp, traten de dejar plasmados todos los requerimientos en el foro de práctico. Porque el problema es que en un grupo de WhatsApp, primero, no todos están en el mismo momento en el grupo de WhatsApp, se escribe mucho y la consulta o la pregunta se pierde. Uno después entra al grupo, tiene 700 mensajes sin leer y no se pone a leer todo el grupo de nuevo a ver qué pasó. En cambio, en el foro de práctico, uno abre un tema, el tema queda fijo ahí y uno sabe ya por leer el título de que están hablando del ejercicio 2.1. Y yo sé que ahí tenía un problema y quiero leer qué pasó. Y queda fijo, no se toca. En cambio, el grupo de WhatsApp se puede borrar, se puede mover, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? No es un canal formal. Así que como recomendación y recordatorio a la vez, es esa la situación de lo que es consultas y preguntas sobre prácticos, ¿sí? Sobre los prácticos. Recuerden, hay ejercicios que se resuelven a través de los videos de la plataforma, que los van a resolver solos ustedes, y ejercicios que resolvemos acá todos juntos. Y otros ejercicios que no se van a dar, que ustedes los pueden resolver solos. Y cualquier duda o consulta que tienen, la dejan plasmada en el foro de práctico, que vamos a ir respondiendo a medida que se vayan cargando los posteos, ¿sí? Bueno, creo que ya ha transcurrido
un tiempo prudencial. La fecha del parcial de nuevo, sí, a ver si tengo memoria. Es en septiembre, el 25, ¿sí? El primer parcial, el 25 de septiembre. Y el segundo parcial es en noviembre recién, lo que sí no me acuerdo la fecha. Ahí seguro alguno va a poner. El segundo, el 13 de noviembre. Bueno, muchas gracias. Así que tenemos el primer examen parcial el 25 de septiembre y el 13 de noviembre el segundo. La pregunta que va a venir ahora en el foro es ¿hasta qué unidad entra, profe? Habitualmente desarrollamos los prácticos hasta la unidad 10. Todo va a depender de los tiempos de dictado y cómo vienen todos los grupos, porque recuerden que en el examen parcial solamente pueden entrar temas que haya dictado el grupo que más atrasado está. O sea, si yo llego hasta la unidad 11, pero hay algún grupo de práctico que llegó hasta la unidad 10, ¿sí? Tenemos que tomar hasta la 10, porque no todos vieron la unidad 11. ¿Se entiende? Entonces, habitualmente entra hasta la unidad 10. Ahora, si por algún motivo llegamos a ir más lejos o más corto, ¿sí? Entrará hasta esa unidad. Pero eso lo vamos a confirmar igual cuando se acerque el examen, quédense tranquilos, ¿sí? Pero, por lo general, hasta la unidad 10 llegamos en el primer examen parcial. Bien. Bueno, ahora sí creo que estamos en condiciones de comenzar con la clase de práctico. Hoy voy a estar desarrollando yo los ejercicios y la contadora me va a asistir con el chat y demás, porque por ahí con todas las presentaciones se me va a perder el chat, así que cualquier cosita, tanto la profe como ustedes pueden habilitar el micrófono y hacerme preguntas, ¿sí? O recordarme algo en el chat que no leí. Bien. Había mandado un mensaje por Moodle sobre ejercicios que estaban en video de la unidad 2 y la unidad 3 para que lo vean y traten de resolver. Vamos a comenzar ahora con los ejercicios que no estaban asignados para resolverlos todos juntos, ¿sí? Son ejercicios que podemos llamarlo de práctico, entre comillas, porque no hay mucha práctica, sino que lo que hacemos es repasar un poco los conceptos teóricos, verlos desde otro enfoque respecto de las clases que hemos tenido de teoría. La unidad 2, hablamos principalmente de lo que tiene que ver con el proceso contable, la sistematización, ¿sí? Y la práctica va a estar relacionada con eso. Vamos a repasar un poco lo que charló el contador Fuentesilla en las clases de la semana pasada y el día lunes. Y bueno, la idea es que tratar de hacerlo participativo. A ver, acá no estamos tomando examen todavía, entonces la idea es que participen, ¿sí? No hay problema. Pueden, yo quiero que ustedes traten de responder las preguntas de manera oral, obviamente, y vamos a ir socializando entre todos cuál sería una respuesta correcta, ¿sí? Recuerden que, o sea, primero, se van a equivocar, ¿sí? Sépanlo de antemano que no todos van a tener la respuesta correcta, no pasa nada, porque la idea es eso, o sea, todos nos equivocamos y así aprendemos. Y además, recuerden que esto es sistemas contables, no es una cuestión, la contabilidad no es una ciencia exacta, trabaja en base a un montón de supuestos y estimaciones, por lo tanto, no siempre va a haber una sola respuesta correcta, ¿sí? Así que todo lo que veamos acá no lo tomen como que es exclusivo, ¿sí? Pensando después para el parcial o para el final. No lo tomen como que esta es la única respuesta válida. Siempre va a depender del fundamento que ustedes usen para justificar la respuesta, siempre y cuando no es una barbaridad, ¿no es cierto? Si dicen una animalada, claramente que va a estar mal. Pero en contabilidad a veces hay más de una respuesta correcta. Lo que hay que hacer es demostrar de que esa respuesta que dieron está fundamentada en base a ese conocimiento que adquirieron con la teoría, con la bibliografía, ¿sí? Bueno, voy a comenzar a presentar entonces. Vamos a comenzar con el ejercicio 2.1
Si tienen a mano o la guía o el PDF, ¿sí? Como para ir guiándose. Yo igual lo voy a presentar acá. Bien. ¿Se ve ahí la guía o no? No se ve nada, profe. Acá me dice que está compartiendo. Retarda un ratito. Bueno, Sí. Tal vez hay un pequeño delay. ¿Todavía no? ¿todavía no? Ahí sí. ¿Sí? Sí, Ahí sí. Bueno. Entonces, el ejercicio 2.1 nos habla sobre función, subsistema y departamento. Los primeros temas que vimos en la clase anterior, la tarea solicitada nos pide complete el siguiente diagrama, complete en el siguiente diagrama, serían los casilleros según corresponda con el nombre de las funciones, subsistemas o la dirección de sus vinculaciones. Bueno, acá tenemos este diagrama que ya lo habíamos visto en los slides de teoría, ¿sí? El contador Fontecilla había mostrado algo muy similar a esto. Y lo que nos pide la tarea es completar estos casilleros que ahora están en blanco. Bueno, el título del ejercicio nos habla o nos hace referencia a función, subsistema y departamento. ¿Alguien me puede decir cuál era la diferencia entre estos tres elementos? Cualquiera se anime. Mejor si me habilitan un micrófono y lo dicen oral, por favor. Están todos muy tímidos todavía. Voy a tener que bailar un poco. Vamos, no importa que esté mal la respuesta. Solo quiero que participen. Alguien que más o menos se anime a decirnos la diferencia. Por lo menos entre función y subsistema, ¿qué diferencia había? las funciones pueden ser que se interrelacionan entre sí y a diferencia de los subsistemas son interdependientes. No, La Bueno, la función del profesor sería como el conjunto de tareas que realiza. ¿y el subsistema? Y el subsistema es, o sea, dentro de cada actividad en particular, según la función que realice, las operaciones que se llevan a cabo. son las funciones operativas para el SIC. ¿De vuelta? Representan las funciones operativas del sistema de información contable, ¿Eso sería la definición de cuál? ¿De función o de subsistema? del subsistema. No, profe, esos son de funciones y los subsistemas son aquellas tareas que tienen que ver con la contabilidad dentro de cada función. Bueno, bien. Gracias a todos por haber participado. Todas sus respuestas fueron horribles, ¿sí? No, está bien. Gracias por haber participado. Esa es la idea. Todos dijeron algo que está bien y todos dijeron algo que estaba mal. Vamos a separar. Las funciones representan, como han dicho, el conjunto de tareas o de actividades que se desarrollan dentro del ente, ¿sí? Estas actividades o tareas pueden ser operativas o pueden ser contables, ¿sí? O mejor dicho, todas son tareas operativas, pero algunas tienen impacto contable, por lo tanto afectan al SIC. Entonces, las funciones que representan el conjunto de tareas y operaciones que se ejecutan dentro del ente, ¿sí? Y como bien dijo la compañera, las funciones están relacionadas o están vinculadas entre sí. Decíamos de que hay una vinculación bidireccional, es decir, la función, por ejemplo, ventas,
se vincula con la función compras y viceversa, ¿sí? Y así con las otras funciones de un ente. Ahora, el subsistema es una representación teórica, esta es la famosa definición, es la representación o abstracción teórica que hacemos de esas operaciones que solamente toman aquellas tareas de la función que tienen impacto contable, o sea, tareas de tipo contable. Entonces, la función es mucho más abarcativa que el subsistema, porque la función habla de todas las operaciones de un área, mientras que el subsistema solamente habla de las operaciones de un área que tienen impacto contable. Esa es la diferencia principal entre función y subsistema. Decimos además que entre subsistemas no existe vinculación. La vinculación es unidireccional, o sea, desde cada subsistema a contabilidad general, que es el subsistema aglutinador que recibe toda la información contable para la registración. Y el departamento, ahí tengo algo acá atrás, el departamento se diferencia de la función y el subsistema en que sí, papito. Bueno, el departamento, como decía, representa la estructura formal del ente, o sea, hablamos del organigrama. Que existe un departamento implica de que se afectan recursos humanos y materiales, espacio físico, ¿sí? El departamento es algo tangible, está en un lugar de la organización, mientras que las funciones son cuestiones intangibles porque un conjunto de tareas, y los subsistemas más aún porque ni siquiera es algo que existe, sino que es una abstracción teórica que nosotros hacemos. Bien, entonces, diferencia entre función y subsistema, sencillo. La función representa todas las tareas que se ejecutan en un área. El subsistema representa solamente las tareas con impacto contable. Y el departamento es la representación del organigrama en cuanto a cómo se divide estructuralmente la organización. Compras, ventas, administración, pero en departamentos. Es decir, hay un lugar físico afectado al ente donde hay gente trabajando adentro, donde se ejecutan las tareas. Bueno, en base a esta breve introducción, vamos a pasar a resolver ese cuadrito, ¿sí? Yo lo tengo acá, me avisan si se ve la presentación. ¿Se ve ahí o no? Ahí se comenzó a ver. Está en eso. Sí, se ve, profe. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, ustedes tienen un primer rango o primer nivel de círculos, ¿sí? Que tienen flechas que van y vienen. Entonces, en base a lo que charlamos recién, ¿de quién estamos hablando en esta primera etapa, en este primer nivel? ¿De funciones o de subsistemas? De funciones. De funciones. Entonces, ya sabemos, principalmente porque la flecha va y viene, eso es lo que me da la pauta de que estoy hablando de funciones, porque el subsistema nunca puede tener comunicación bidireccional. Entonces, al ver este gráfico, yo lo primero que tengo que identificar es decir, bueno, acá estoy hablando de funciones. Entonces, lo que vamos a ir colocando, bueno, primero cerremos el dibujo. Entonces, estas funciones que se relacionan entre sí, a su vez, van a ofrecer información en un nivel inferior a los, ¿qué vendría acá? Subsistemas. Muy bien, los subsistemas. Como ven acá en el gráfico, las funciones van a proveer de información al subsistema. Pero, ¿qué tipo de información? ¿Cualquiera? No, ¿qué tipo de información dijimos? Que tenga La que tiene impacto. impacto contable. Bien, información u operaciones que tengan impacto en el SIC, o sea,
con impacto patrimonial económicamente medible, ¿sí? Así lo vimos en fundamentos, o en básica, si hay algún recursante, ¿sí? Entonces, en este nivel ya hablamos de subsistemas que solamente reciben información o toman datos que tienen impacto patrimonial, lo analizan y lo van a comunicar a el último circulito que está en el centro, que dijimos que era el aglutinador de toda la información contable, que ya vamos a ir poniendo los nombres, ¿sí? Pero bueno, así queda conformado entonces, en un primer nivel, las funciones del ente, y en un nivel inferior los subsistemas, que solamente hablan o tratan sobre información contable. Bueno, comenzamos entonces a ponerle nombre a nuestro gráfico, ¿sí? Hasta acá tienen todo hecho ustedes en la guía, no hay nada para hacer. Agregamos entonces los nombres. El orden no importa, lo que importa es que esté todo. Entonces, empezamos a mencionar las funciones. Ventas, recursos humanos, fondos, función impositiva o tributaria. ¿Qué otra función me podrían decir? Compras. Activos fijos. ¿Cómo? Activos fijos. Bueno, activos fijos. ¿Qué otro? Función de compra. Producción. Producción, si fuese una empresa que desarrolla actividad industrial, sí, perfecto. ¿Y qué otra función me faltaría? Compras. Compras, muy bien. Así completamos entonces nuestro gráfico acá, ¿sí? Ahí tenemos las funciones. Si yo estuviese en una empresa comercial, ¿qué función no va a estar? Producción. Producción. Muy bien, producción, ¿sí? La función producción solamente va a existir en una empresa que se dedica a la producción de bienes y servicios. Si no, no existe, ¿sí? Acá viene, por ejemplo, uno de los temas que yo decía que por ahí puede haber más de una respuesta correcta si ustedes están dando un examen, ¿sí? Si se les pide que ustedes hablen y ustedes me pueden decir, o sea, respuesta puede estar bien o no en función de que me digan, ah, no, profe, pero esta empresa es comercial. O dicen, sí, esta empresa no es comercial, es de producción. Porque, por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son las funciones de un ente? Ustedes me pueden enumerar un montón. Pero después me pueden decir, no, profe, en la función producción acá no está porque yo estoy hablando de una empresa comercial. Y está bien, no está mal la respuesta, ¿sí? Así que sepan de que por ahí puede haber más de una respuesta correcta. Lo importante es que ustedes sepan justificarlo y tenga sustento en la teoría, ¿sí? En los conceptos que vemos desde el punto de vista teórico. Bueno, bajamos un nivel entonces y ahora ya es mucho más fácil, porque si decíamos que primero teníamos las funciones y luego los subsistemas, ¿qué vamos a completar adentro de los cuadraditos azules o celestitos o pastel que tiene el gráfico? ¿Sí? Con los subsistemas, con el mismo nombre. Lo que pasa es que en lugar de función, ahora se llama subsistema. Ventas, recursos humanos, fondos, impositivo, producción, activo fijo y compras. Y los subsistemas decíamos que tenían vinculación unidireccional. ¿Con quién? Con contabilidad general. O sea que ya nos está dando la pauta de que el circulito que me quedó en el centro, aglutinando toda la información, se llama contabilidad general. Así completamos este primer gráfico y esto para repasar un poco lo que ya vimos en teoría y además empezar a ablandar un poquito el cerebro, ¿sí? Masajearlo un poco y empezar a entender qué diferencia hay entre la función y el subsistema, que es una pregunta habitual de examen, parcial o final, y por ahí siempre cuesta. Cuesta porque, por lo general, uno tiene en la cabeza muy metido el tema de ver las cosas, de materializarlas. Entonces, por ahí se confunde el subsistema con las personas que hacen la tarea, con los comprobantes, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo diferenciar esas situaciones. Pero principalmente es la diferencia entre función y subsistema, esto, ¿sí? La función es todo el conjunto de tareas que se ejecutan en un área y el subsistema es solo aquello que tiene impacto
patrimonial y económicamente medible, o sea, que impacta en el SIC. Vamos a llevarlo a algo más práctico para cerrar el punto. Si estamos en ventas, por ejemplo, ¿sí? Ventas, dentro de la función ventas, hay un montón de actividades o tareas que van más allá de lo contable, porque decíamos que la función es mucho más abarcativa. Entonces, la función ventas no solo vende. La función ventas también tiene a su cargo, ¿sí?, la captación de clientes, o sea, ampliar ese nicho de mercado de mi demanda, del que me pide el producto o servicio. Tiene también a su cargo el servicio de postventa, o sea, una vez que vendí, tengo llegada al cliente o no, cómo respondo ante fallas de mi producto o problemas o devoluciones o de mi servicio. Todo eso son actividades o tareas que hacen a la función ventas, pero que no tienen un impacto contable, o sea, son tareas netamente operativas. Por ejemplo, la publicidad. La publicidad, alguien se hace cargo de eso, de planificar y hacer campaña publicitaria y demás. Ahora, contablemente no tiene un impacto directo. Lo que sí va a tener impacto es si yo recibo una factura de un proveedor por publicidad. Pero ya estamos en otro tipo de tarea o de actividad. Ahora, la tarea de planificar la publicidad, de hacer la publicidad, es operativo, no tiene impacto en el SIC. Ahora, ¿forma parte de la función venta? Sí, pero no forma parte del subsistema. El subsistema solamente le va a interesar esto que dije, cuando toco algún elemento del SIC. En este caso serían los comprobantes y a su vez luego las registraciones que se producen como consecuencia de esos comprobantes. Igual ya vamos a entrar más en detalle que en la unidad que viene, en la unidad 3, vamos a ver en profundidad de qué entendemos por elementos del SIC, o sea, cuándo estamos tocando el SIC. Por ahora, que nos quede claro esto, o sea, la función es súper abarcativo, son todas las tareas operativas y contables, y el subsistema es solamente contable. Bueno, ya continúo con el ejercicio, un segundito. Vamos a ver ahora si me funciona esto. Ustedes me dicen si se ve o no. ¿Lo ven ahí? Sí, veo, profe, yo. ¿Se ve? No, profe, no se ve. Bien, acá viene la siguiente. Ahora vienen las siguientes preguntas del ejercicio. Sí, yo traté de armar una presentación interactiva como para que sea un poquito más llevadera. Pero seguimos. Entonces. No, profe, no se ve nada. ¿No se ve? Yo sí estoy viendo. Es como que está, hay que hacer, fijar, digamos, el perfil para poder ver. Listo. Pasa que, Juan, vos estás compartiendo en dos cuentas distintas. Lo que les sugerimos es de que anclen, digamos, pónganle el pinche a el otro Juan Piguín para que lo puedan ver. Claro. Sí, ahí Esto me sale que se les pierde en el mapa. Dale. Exacto. Avise. Si pueden, con el pin que tiene acá, lo pueden fijar en la pantalla. Bueno, voy entonces de vuelta. Si pueden cerrar los micrófonos, porque yo me escucho acá. Bueno, la pregunta que sigue nos pedía, además de completar el cuadro, nos habla sobre ejemplificar la relación existente entre la función activo fijo, su subsistema y contabilidad general, y qué tipo de vinculación existe, en caso de corresponder, cuál es la documentación utilizada. Bueno, por ahí un poquito lo damos acá, ahí está la consigna, y ahora va a aparecer la respuesta, ¿sí? Un poquito más largo, lo dejo así, después hacemos participativo. Cuando nos pide la relación, ¿qué relación existe entre la función de activo fijo y su subsistema? Bueno, otra vez lo que decíamos. La función de activo fijo es mucho más abarcativo que el subsistema. Por lo tanto, ¿qué actividades o qué tareas
tienen impacto en el SIC. En activos fijos va a ser informar sobre las altas y bajas de los bienes de uso, las depreciaciones, ¿sí? Que son las periodificaciones que hacemos en activos fijos, y bien, mantenimientos, ahí está, se pifió la letra, es mantenimiento o mejoras que se hace de los bienes de uso. Todas estas tareas forman parte de la función, pero además tienen un impacto contable. O sea, van a afectar el SIC. Entonces, ¿qué vinculación hay o qué relación existe entre la función y el subsistema de activo fijo? Esto que mencionamos acá. Después me pide qué tipo de vinculación existe. La vinculación es únicamente contable. No hay otro tipo de vinculación porque dijimos que el subsistema solamente le interesa aquellas actividades de tipo contable, es decir, que impactan en el SIC. Y en caso de corresponder, dice cuál es la documentación utilizada. Bueno, para lo que tiene que ver con altas y gastos necesarios o bien de mantenimiento o mejora, va a ser facturas. En la adquisición de un bien voy a tener la factura de compra. Recuerden que el valor de incorporación de un bien de uso está dado por el valor de compra más todos los gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser utilizado, así que la factura de esos gastos necesarios también va a formar parte de los comprobantes de este subsistema. Así también facturas de los proveedores por mantenimientos o mejoras de esos bienes de uso. Y minutas contables es el comprobante novedoso acá de la materia, que no lo han visto en fundamentos, que es este comprobante que ya lo vamos a ver en profundidad más adelante, que en este subsistema lo vamos a estar utilizando para registrar las depreciaciones, por ejemplo, o por ahí para registrar bajas de bienes de uso cuando el motivo de la baja no fue una venta. Si yo vendí un bien de uso, ¿cuál va a ser el comprobante de respaldo de una venta? Se los pregunto. ¿Factura duplicada, profe? Bien, va a ser una factura de venta, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el motivo de la baja no es una factura? ¿Cuál es el comprobante? En ese caso, vamos a confeccionar una minuta contable, ¿sí? Donde obviamente explicamos el motivo de la baja. ¿Cuál puede ser otro motivo de baja de un bien de uso que no sea por la venta? Y pueden ser varios. Puede ser porque es un bien que ya está obsoleto o bien no sirve más, ¿sí? Y ya no puede prestar servicios para el ente y lo damos de baja por obsolescencia. Puede ser que haya habido una catástrofe natural o puede ser que haya habido algún siniestro, un incendio, por ejemplo, o puede ser que lo hayan robado, ¿sí? Por lo tanto, hay diferentes motivos que llevan a la baja de un bien de uso y cuando ese motivo no es una venta, yo no uso una factura, voy a tener que usar otro comprobante que en este caso es la minuta contable. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la vinculación entre las funciones operativas? Eso es lo que nos pide la pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la vinculación entre las funciones operativas? Como mencionamos anteriormente, en este caso, las funciones representan todo el conjunto de tareas que se desarrollan dentro de una organización. Entonces, una respuesta posible sería posibilitar la realización del desarrollo del ciclo operativo de la empresa o del ente, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser con fin de lucro, a fin de lograr los objetivos y metas propuestas. O sea, ¿por qué se vinculan las funciones entre sí? Porque se necesitan. Por ahí una función necesita comunicar determinada información a otra para que las dos funcionen de manera correcta. Que en definitiva lo que hacen es tratar de lograr los objetivos y las metas propuestas. Sigo con la siguiente pregunta. Si alguien tiene alguna duda o no le está quedando claro, por favor, abra el micrófono y me hace la consulta, ¿sí? La pregunta siguiente nos habla sobre o nos pide en qué basa la vinculación entre subsistemas. Esto es sencillo, ya dijimos, repetimos varias veces de que no existe vinculación entre los subsistemas. La vinculación
es unidireccional de cada subsistema con contabilidad general, pero entre ellos no existe relación o vinculación. Y nos queda la última, que en este caso nos pide cuál es la relación que existe entre los subsistemas y contabilidad general. Bien, los subsistemas se vinculan unidireccionalmente con contabilidad general y esa vinculación es solamente contable, ¿sí? De nuevo, ya dijimos esto, ¿sí? Acá lo que hay es una propuesta de respuesta a la pregunta. Decimos entonces de que esta vinculación unidireccional es para transmitir información contable, o sea, que tiene impacto patrimonial, es decir, que va a tener que ser registrada por contabilidad general. Y acá agrega como dato de que esta vinculación puede ser a través de un medio físico o puede ser virtual. El medio físico es la minuta contable o los demás comprobantes contables de los que se vale el SIC para realizar las registraciones. Y la integración automática o virtual dice por medio de un software. Esto se puede dar. Ahora, lo que yo les quiero aclarar es que no confundan la integración automática a través de un software con el medio de registración. Es un error muy común que cometen de considerar de que si la empresa utiliza un medio de registración a través de un software contable, que la empresa lleve la contabilidad por medios electrónicos no implica que la integración de la información sea automática. Eso es lo que tiene que quedar claro. Puede ser automático o no. ¿De qué va a depender? Del software contable. Algunos software permiten integración automática y otros no. ¿Qué pasa cuando el software contable no permite la integración automática? ¿Cómo va a ser la integración de la información? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede ser manual, profe? Bien, no es manual, sino que vamos a tener que recurrir a, como dice la respuesta, el medio físico. Si el software no hace la integración de manera automática, la integración se va a realizar a través de la otra opción que tengo disponible, que es el medio físico, o sea, a través de las minutas contables. Por lo tanto, la minuta contable va a existir en la contabilidad manual y también puede existir en la contabilidad electrónica siempre y cuando el software contable no haga la integración automática. ¿Sí? Con eso entonces damos por cerrado este ejercicio. Lo que les tiene que quedar claro básicamente es eso, que uno use software contable no implica que sea todo automático, ¿sí? Algunos lo permiten y otros no. Cuando no se permite, tengo que recurrir al medio tradicional, que es la minuta contable en este caso. Bueno. Vuelvo entonces acá. Bien. Con esto concluimos con el ejercicio 2.1. Y quisiera que me digan si tienen alguna pregunta para hacer. Se entendió todo. Bueno, soy muy bueno, eso es la verdad. Gracias. Bueno, de todas formas, si después cuando vuelvan a ver el video en el aula virtual o repasen esto, les surge otra vez alguna duda o consulta, al foro, ¿sí? Si no, lo preguntamos en la clase que viene. Bueno, continúo entonces con el ejercicio 2.2. En este caso, el ejercicio 2.2 nos pide... avanzó. Bien. El ejercicio 2.2 habla ahora sobre la sistematización. Este es otro tema que desarrollamos la clase pasada, ¿sí? Este ejercicio nos pide como tarea completar el cuadro identificando cada una de las etapas del proceso de sistematización correspondiente a cada una de las actividades descritas y mencione el o los elementos del SIG involucrados. Bueno,
Tenemos un planteo bastante extenso que nos va a dar una breve descripción de la empresa, a analizar sus características, de cómo opera y demás, que ya lo voy a leer. Y a continuación tenemos un cuadrito, ¿sí?, que tiene 6 casilleros para completar, o 6 filas para completar, que nos pide etapa, pautas, actividad y elementos del SIC. Lo que vamos a hacer es, voy a leer el planteo y en base a ese, o sea, dentro de ese planteo voy a seleccionar 6 pautas para completar el cuadro, y lo hacemos todos juntos en la presentación que tengo. Y después cualquier cosita que ustedes quieran agregar, me piden, o sea, abren el micrófono y hacen la consulta. Comienzo con la lectura del planteo. Bien. Dice, con fecha 1 de marzo de 2019 se constituye, con el asesoramiento profesional del estudio contable Volkov, una sociedad de responsabilidad limitada entre los señores Chas y Fres. Del contrato social se desprende la siguiente información. Componente de la sociedad Humberto Chas y Damián Fres, denominación Aromas SRL, domicilio General San Martín 435, Villa Bertet. Objeto principal, compras, ventas de gel y mascarillas faciales. Capital social 500.000 pesos divididos en 5.000 cuotas de 100 pesos con derecho a un voto cada uno. Bien. Luego tenemos participación de los socios en el capital por partes iguales, compromiso asumido por cada socio. Hugo Sach, 250.000 pesos. En efectivo, monto que integra en el acto en un 40% con cheque Banco Río, comprometiéndose a integrar el resto a los 30 días. Y Damián Fres, 250.000, transfiriendo en el acto un fondo de comercio de su propiedad, con el que cancela el total de su compromiso de acuerdo con el siguiente detalle. Y ahí tenemos el detalle de lo que aporta este fondo de comercio. Bien, fecha de cierre del ejercicio 31 de mayo. Y a partir de acá vamos a poner especial atención en las pautas o bien cómo está organizado esta empresa. El estudio contable Volkov ha enviado un detalle de pautas que la empresa deberá considerar para poder implementar el sistema de información contable, las cuales se detallan a continuación. La empresa se organizará administrativamente mediante los departamentos compras, ventas, tesorería, contabilidad general, impuestos y personal. La registración en el libro de diario general se realizará utilizando el software contable profesional Hollister e impreso en hojas móviles tal como lo autoriza la Ley General de Sociedades. El libro inventario y balance se conservará en el departamento contable y será responsabilidad del jefe de contabilidad. Se utilizará una minuta contable para respaldar la registración en los subdiarios cuando la cantidad de los comprobantes exceda de 100 de manera de optimizar el archivo. La empresa podrá cancelar gastos menores con efectivo un fondo fijo, operando en cuenta corriente con el Banco de Chaco, donde se realizarán depósitos diarios de las recaudaciones. Asimismo, las colocaciones de plazo fijo y los descuentos de documentos terceros se realizarán en el mismo banco. La empresa responsabiliza al cajero por faltantes de fondo que pudieran existir, provisionará sus créditos de dudoso cobro sin documentar. ¿Me salté alguno? No. El costo de venta de los productos se registrará con cada venta. Ahí va. El costo de venta de los productos se registrará con cada venta por el método de porcentajes y ajuste, para lo cual se ha estimado una ganancia bruta sobre el costo del 45%. Las existencias al cierre del ejercicio se evaluarán según precios de las últimas facturas de compra. La empresa es contribuyente del impuesto a las ganancias correspondiendo a una alícuota del 30%, impuesto a los ingresos brutos correspondiendo a una alícuota del 3% sobre ventas, más intereses facturados y o debitados a clientes. La posición fiscal de la empresa ante el impuesto al valor agregado es responsable inscripta, correspondiéndole una alícuota del 21%. Se utilizarán cuentas IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal de movimiento, eso significa la M que tiene, para reconocer las operaciones que contengan el impuesto al valor agregado. El saldo a favor del fisco se paga rigurosamente el 15 de cada mes utilizando la cuenta IVA a pagar. Sus clientes también son empresas cuya posición ante el IVA es responsable inscripto.
La nueva sociedad funcionará durante los primeros meses sin personal en relación de dependencia. Durante este periodo se procederá a seleccionar el personal, entrenarlo y capacitarlo en la implementación de los diferentes sistemas y en el software a implementar. Soft se supone que es el software contable, ¿sí? Se pagarán los sueldos el día 5 de cada mes. Y ahí me salté un poquitito. En el caso de los bienes de uso se ha determinado inmueble afectado a comercialización un 80% y administración 20%, depreciación constante 2% anual, se considera que el edificio tiene un valor residual del 10%, muebles y útiles serán afectados a la administración en un 100% y se deprecian en forma constante al 10% anual, se considera que los mismos no tienen valor de recupero. Las depreciaciones se imputarán trimestralmente y en forma proporcional a los meses transcurridos desde la incorporación de cada bien. Usted, que ha sido contratado para organizar el sistema de información contable, teniendo en cuenta las características jurídicas, económicas, financieras y administrativas de la nueva sociedad, además de los aspectos técnicos contables de aplicación. Es por ello que usted, considerando cada una de las pautas brindadas por el estudio contable, deberá identificar a qué actividad se refiere cada una de las pautas indicadas y qué etapa del proceso de sistematización corresponde. Bueno, hay que un pedacito más que es para llevar adelante la tarea. El estudio contable suministra el siguiente ejemplo y ahí tienen el cuadro con el primer ejemplo, ¿sí? Bueno, yo paso ahora a la presentación, me avisan si se ve. Bien, ¿lo ven ahí? Este es el cuadrito, ¿sí? Si me confirman que lo ven, hago una breve introducción. Bueno, entonces, a ver, es un planteo largo, obviamente que es confuso, todavía no hemos trabajado con ningún tema específico de sistematización ni elementos del SIC, así que hacemos una breve introducción al tema, ¿sí? ¿Qué era la sistematización? La sistematización decíamos que era la etapa o el proceso previo al proceso contable propiamente dicho. O sea, para que mi sistema de información contable funcione correctamente, es decir, capte la información, la procese y emita informes para la toma de decisiones y control, yo necesito antes diseñar ese sistema, ¿sí? O sea, armarlo. ¿Y cómo lo voy a armar? En función de la organización dentro de la cual tengo que, o para la cual tengo que diseñar ese sistema. Es decir, primero necesito conocer la empresa, conocer el ente, a qué se dedica, qué tipo de actividad realiza, cómo opera, es decir, cómo vende, cómo compra, cuáles son sus proveedores, sus clientes, cómo está, cuál es su forma jurídica, si es una unipersonal, si es una sociedad comercial, si es un ente con o sin fin de lucro, cómo está compuesto el directorio o bien aquellas personas que llevan adelante la gestión del ente, bueno, etcétera. Tenemos que conocer primero en profundidad cómo funciona este organismo, para luego diseñar un sistema de información contable que se amolde a las necesidades de esta empresa o de esta organización. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque la persona responsable de esta sistematización, de llevar adelante el proceso del diseño del SIC, es el contador. El contador es el profesional idóneo para llevar a cabo el proceso de sistematización. Somos nosotros quienes tenemos que estar a la cabeza de la ejecución de este proceso. Y, como decíamos, este proceso tiene o se divide en 3 etapas. Las etapas de la sistematización las habíamos comentado en la clase de teoría, que son 3. La selección, el diseño y la implementación o puesta en marcha. La selección, como su nombre lo indica, consiste en seleccionar los elementos del SIC que no requieren diseño. Por ejemplo, el sistema de registración. Yo no diseño el sistema. Las alternativas al sistema ya existen. El sistema de registración puede ser directo o indirecto. Eso está dado ya por la teoría contable. Yo no diseño eso. Por lo tanto, lo selecciono. Yo, en base al tipo de organización que estoy analizando, decir, bueno, este ente va a usar un sistema de registración directo o este ente va a usar un sistema de registración indirecto. Lo que hago es seleccionar.
En la etapa de diseño sí yo tengo que crear cosas, crear elementos del SIG. El ejemplo más común son las cuentas o el plan de cuentas. No existe un único plan de cuentas aplicable a todo tipo de entes, sino que yo creo las cuentas en función al tipo de operaciones que debo reflejar a través de ellas. Y así vamos a tener cuentas muy distintas según la empresa sea comercial o sea industrial o sea de servicios o sea agropecuaria o sea un ente sin fin de lucro. Va a haber cuentas específicas para cada actividad que no van a existir en otras actividades. Entonces yo diseño, yo lo creo el plan de cuentas para una organización. Y la implementación o puesta en marcha no es otra cosa que una vez que seleccioné y diseñé todo el SIG, lo pruebo, lo pongo en funcionamiento, comienzo a procesar y veo si realmente funciona y me da la información útil que necesito o no. ¿Cuál es la consecuencia de la implementación? La retroalimentación. Es decir, lo pongo en marcha, lo pongo a prueba y en base a los resultados que obtengo comparo con lo que había planificado y digo, ¿me funcionó o no? ¿Era esta la información contable que yo necesitaba o está fallando algo? Si funciona perfecto, sigue así. Ahora, si yo identifico o detecto inconvenientes en el diseño o en la selección, gracias a esta retroalimentación lo que hago es modificar, o sea, pongo de nuevo en marcha esta sistematización, modifico aquellos aspectos que no están funcionando de acuerdo al planificado, lo ajusto y lo vuelvo a poner en marcha. Bueno, por lo tanto, acá en el primer ejemplo que tenemos, o sea, lo que ya les da como ejemplo a ustedes, repito, es largo el planteo, yo entiendo de que va a costar un poco identificar bien el tema de qué pauta hace referencia a qué etapa. Pero vamos a ir comentando entre todos y vamos a ir viendo cómo vamos vinculando cada de las pautas que nos dio este estudio contable con las etapas del proceso de sistematización. Como decía entonces, ya les da uno de ejemplo. La pauta, la columnita de pautas, esta que tenemos acá, siempre va a ser un extracto del texto que acabamos de leer en el planteo. Por lo tanto, si no les entra todo el texto, o sea, lo que quiero decirles es, no es necesario que copien textualmente todo el choclo de texto que está acá, sino que lo que pueden hacer es marcarlo en el texto del planteo, ponerle una referencia, un 1, un 2, y acá en esta columna solamente ponen 2, y ya saben de que ahí la pauta que estamos trabajando es la que seleccionaron ustedes en el texto, ¿sí? En este caso es la pauta del costo de ventas. Esto está textual de lo que leímos recién, ¿sí? El costo de venta de los productos se registrará con cada venta por el método de porcentaje de ajuste, para lo cual se ha estimado una ganancia bruta sobre el costo del 45%. Esta pauta que me da a mí el estudio contable me está haciendo referencia, o sea, ¿toca alguna etapa de la sistematización? Sí. ¿Cómo yo sé si lo que estoy hablando está dentro de la sistematización o no? Porque tengo que estar hablando de algún elemento del SIG. Si yo no hablo de ningún elemento del SIG, no hablo de sistematización, porque la sistematización es contable, y el contable significa que estoy hablando del SIG. Si no hablo del SIG, no es contable, no le interesa a la sistematización. Entonces, el costo de venta de un producto, ¿le interesa la contabilidad o no? Sí. Entonces, yo sé que esta pauta es contable. Ahora, la segunda pregunta que me hago, que voy a hacer es, bueno, ahora, ¿a qué etapa de la sistematización hago referencia? ¿A la selección, al diseño o a la implementación? En este caso, ya sabemos que es la selección. ¿Cuál es la actividad que estoy realizando? Elección del método de costeo. ¿Y cuál es el elemento del SIG que estoy tocando? El método de costeo. Entonces, acá ya, con este ejemplo, podemos bajar un poquito ya a la práctica de lo que venimos hablando. Entonces, ¿esta pauta es contable o no? Sí, porque toca un elemento del SIG. ¿Cuál es el elemento del SIG que toca? El método de costeo. Y ahora, el método de costeo, ¿se selecciona o se diseña? Se selecciona, porque los métodos de costeo ya están dados por la teoría contable. Lo que yo hago es seleccionar cuál voy a aplicar. Entonces, no puedo diseñar el método de costeo. Lo que hago es seleccionar, y ahí ya identifiqué qué etapa de la sistematización es. Bueno, voy a continuar con otro. ¿Sí? Voy a continuar con otra pauta
Todas las pautas están tomadas textual del planteo, ¿sí? No hay nada que yo haya tomado que no esté en el planteo. Bueno, voy a tomar uno de la etapa de diseño, ¿sí? Yo sé que ahora voy a hablar de una pauta que va a estar tocando la etapa de diseño de la sistematización. La pauta que seleccioné es esta. Un poquito larga, ¿sí? Pero es bastante práctico a la hora de hacerlo más tangible el hecho de cómo afecta esto a la contabilidad. La pauta que me da el estudio es: la posición fiscal de la empresa ante el impuesto al valor agregado es responsable inscripta, correspondiéndole una alícuota del 21%. Se utilizan cuentas IVA crédito fiscal e IVA débito fiscal de movimiento para reconocer las operaciones que contengan el impuesto, y a su vez el saldo a favor del fisco se paga rigurosamente el 15 de cada mes utilizando la cuenta IVA a pagar pasivo. Bueno, a ver. Entonces, ¿por qué selecciono esto? O sea, ¿en qué momento yo me doy cuenta que esto tiene impacto contable? Cuando yo identifico elementos del SIC. Acá la redacción por ahí no es muy alegre porque puede llevar a confusión, porque mezcla cuestiones operativas con cuestiones contables. Por ejemplo, que a mí me diga, se paga rigurosamente el 15 de cada mes, es una norma o una pauta netamente operativo, ¿sí? A la contabilidad no le importa la fecha en que hace el pago. Lo que le importa a la contabilidad es esto que dice ahí más arriba, que se utilizarán cuentas de movimiento para registrar, o se utilizará la cuenta de pasivo IVA a pagar para registrar el pasivo impositivo. Esos son los elementos del SIC que estoy tocando acá, ¿sí? O sea, volvemos a lo que di como ejemplo cuando hablé de la etapa de diseño. ¿Qué actividad estoy haciendo acá? ¿Alguien se anima a decirme, ¿alguien se anima a decirme qué elemento del SIC estoy tocando en esta pauta? ¿El plan de cuentas o las cuentas? Muy bien, perfecto. Acá el elemento del SIC que estoy tocando son las cuentas, y a su vez eso impacta en el plan de cuentas, porque estoy diciendo qué cuentas contables voy a usar para registrar. De vuelta. Por ahí, ahora está así porque recién comenzamos con la temática, entonces se mezcla un poco, porque hay cuestiones operativas, pero lo importante es, ¿hay cuestiones contables? Sí, hay cuestiones contables. Me está diciendo qué cuentas uso. O sea, toca un elemento del SIC. ¿Cuál es ese elemento? Cuentas y plan de cuentas. ¿Y cuál es la actividad que estoy desarrollando? Determinación de las cuentas contables a utilizar. Y de vuelta, esta determinación, ¿yo selecciono o diseño? Diseño, porque las cuentas se crean, ¿sí? Recuerden que según el tipo de organización o ente en el que esté, no todas las cuentas van a ser iguales. En este ejemplo por ahí, bueno, puede ser, si yo estoy en una empresa o en un ente sin fin de lucro, por ejemplo, que no está alcanzado por el IVA, ¿yo voy a tener las cuentas IVA crédito fiscal y IVA débito fiscal si no estoy alcanzado por el impuesto? No, porque no lo registro, porque es un impuesto que no me alcanza como ente sin fin de lucro. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que las cuentas, valga la redundancia, se diseñan, no se seleccionan. Y por eso digo que estoy en la etapa de diseño. Y el elemento del SIC, obviamente ya lo dijimos, es cuentas, plan de cuentas. Bien. Avanzo con otro, ¿sí? Recuerden, la pauta que seleccioné siempre la tomé textual del planteo. No hay nada que no esté en el planteo del caso. Voy a tomar una de implementación, ¿sí? O sea, elegí una de cada. Tenemos el ejemplo que era selección, dimos una de diseño, ahora una de implementación para que nos quede en claro la diferenciación de las tres etapas. Si hablo de implementación, dijimos, siempre voy a tener que hablar de la puesta en marcha de todo esto. O sea, selección y diseño tiene un montón de variantes porque hay mucho para seleccionar y para diseñar. Ahora, la implementación habla de un solo tema puntual que es la puesta en marcha. La puesta en marcha va a hablar de el funcionamiento, la prueba, el testeo del SIC que diseñé, que si lo llevo a través de un medio electrónico va a ser la puesta en marcha del software contable, y a su vez recuerden que el SIC cuenta con elementos materiales y humanos. Y acá entra en juego el elemento humano, es decir, el personal que va a llevar a cabo esto, porque recuerden que la contabilidad no se hace sola, por más de que el medio sea electrónico. También interviene el hombre que tiene que hacer las tareas contables, ejecutarlas, en nuestro caso, hacer las registraciones, ¿sí? Entonces,
Del texto, del planteo, yo seleccioné este parrafito que dice: la nueva sociedad funcionará durante los primeros meses sin personal en relación de dependencia. Durante este periodo se procederá a seleccionar el personal, se lo entrenará y capacitará en la implementación de los diferentes sistemas y el software a implementar. Así está textual, ¿sí? Entonces, ¿qué actividad estoy haciendo acá? Aprobación del sistema propuesto. Recuerden que cuando dice sistema propuesto es el SIC, no el software contable. Es el sistema de información que diseñé como contador. Yo hago la sistematización, diseño el SIC y se lo propongo a los dueños de la empresa o a la cúpula que maneja el ente o la organización y les digo: esto es lo que yo diseñé en función a lo que ustedes necesitan. Obviamente que ellos lo tienen que aprobar, ¿sí? Entonces, se aprueba el sistema, se entrenan los recursos humanos, ¿sí? Y se ponen a prueba estos sistemas contables y el software en caso de que sea un sistema contable por medios electrónicos. El elemento del SIC que estamos tocando es el recurso humano, ¿sí? Obviamente que acá, si tenemos que mencionar, estamos tocando todo el SIC, porque implementamos el SIC completo. Pero sacando el SIC en su totalidad, el elemento puntual que tocamos es el humano, porque una vez que se aprueba el sistema diseñado, el elemento humano es el que se debe capacitar, entrenar y ponerlo a ejecutar las tareas para ver cómo funciona, para ver si cumple el objetivo que nos propusimos cuando diseñamos el SIC. Bien. Para completar el cuadrito, yo seleccioné otras pautas que tocan, obviamente, etapas que ya mencionamos, porque son 3 nada más. En este caso, tomé otra de selección para hacer una nosotros que no esté en el ejemplo que ya tenían. La pauta que tomé es textual del planteo que dice: las depreciaciones se imputarán trimestralmente y en forma proporcional a los meses transcurridos desde la incorporación de cada bien. Bien, ¿alguien se anima a decirme qué elemento del SIC está tocando esta pauta? Elemento, ¿eh? Profe, ¿puede ser registraciones? Sí, tiene impacto en la registración, pero hay un elemento puntual que estamos tocando acá. ¿De qué habla la pauta? ¿Puede Políticas. ser la cuenta costo de ventas? ¿De vuelta, perdón? ¿Puede ser que esté referido con costo de ventas? No habla sobre costo de ventas. ¿Sobre qué habla la pauta? Depreciaciones. Muy bien, entonces, acá estamos tocando un elemento del SIC que es el sistema de depreciación. ¿Sí? Ese es el elemento. Depreciación, el sistema de depreciación. Dentro del sistema vamos a tener varias pautas. Ahí había otras pautas sobre depreciaciones. Yo me concentré en una sola, que habla sobre las depreciaciones se imputarán trimestralmente. ¿Qué tipo de actividad estoy desarrollando acá? Lo que estoy haciendo es elección del criterio de imputación. O sea, cada cuánto voy a registrar y de qué manera, ¿sí? Yo sé que tengo que registrar las registraciones, las depreciaciones. Yo sé que registro eso. Ahora, cada cuánto lo hago, con qué periodicidad y cómo, ¿sí? Eso estoy diciendo acá. Se imputan trimestralmente y en forma proporcional a los meses transcurridos. Después, obviamente, que también tengo que mencionar el método de depreciación, si es por línea recta, por kilómetros recorridos, por horas trabajadas, etcétera, etcétera. Pero este puntito que está mencionado en la norma, en las pautas, me habla del criterio de imputación y obviamente que el elemento que toca es sistemas de depreciación. ¿Sí? Bueno. Para cerrar el cuadrito, yo el último casillero lo ocupé para mencionar un elemento de la sistematización que, si bien no es una etapa propiamente dicha, forma parte del proceso, que lo dije al principio, que es el inicio de todo esto, ¿sí? Etapa inicial, no es una etapa en sí. Ustedes siempre cuando desarrollen las etapas de la sistematización, ustedes van a decir que la sistematización tiene 3 etapas: selección, diseño e implementación. Pero hay un momento previo, que acá lo mencionamos como inicial, o momento previo, donde lo que yo voy a hacer es conocer el ente, porque todo esto que hicimos para seleccionar, diseñar e implementar, no lo podía haber hecho sin haber tenido un conocimiento previo del ente. Es decir, en nuestro caso, si a mí el estudio contable no me mandaba todas estas pautas diciéndome
a qué se dedica la empresa, cuántos socios son, cómo van a depreciar las cosas, qué impuestos tienen que pagar, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo conocemos como conocer o conocimiento del ente de la organización. Acá la pauta que tomo, básicamente, me quedo con este pedacito, sí que está textual, que es, yo me basé en este pedacito que es conocer la denominación y el objeto, porque ¿qué tomo de acá? Yo al conocer la denominación del ente, yo sé que estoy trabajando, por ejemplo, con una sociedad comercial, que es una SRL, por lo tanto ya sé que tiene socios, ya sé que tiene una determinada estructura formal, ¿sí? Que se va a plasmar en un organigrama. Ese organigrama ya está dado acá porque me dice que va a trabajar con departamentos de compra, ventas, tesorería. ¿Eso qué es? Eso es el organigrama. Esa es la estructura formal organizativa del ente, ¿sí? Y además me está diciendo a qué se dedica. El objeto me dice compra-venta de gel y mascarillas. O sea, yo de acá, de esta pauta, yo empiezo a conocer qué tipo de organización es con la que voy a trabajar y para la cual tengo que diseñar un sistema de información contable. La actividad, como lo mencioné, es el conocimiento del ente, su actividad, su estructura económica, operativa y financiera. Y el elemento del SIC que toca ninguno. De vuelta, aclaré, esto no es una etapa de la sistematización, por lo tanto, no estoy tocando ningún elemento del SIC. Si toco un elemento del SIC, sí o sí ya estoy dentro de la sistematización y sí o sí tengo que estar en selección, diseño o implementación. Ahora, esta etapa previa, que es de conocimiento solamente del ente, no toca ningún elemento del SIC todavía, porque todavía no empecé con la sistematización. Es el paso previo a la sistematización. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. O sea que entonces tanto todo sería la descripción de la empresa y el aspecto legal que describe la empresa, ¿eso no es un elemento? No, o sea, no estás tocando ningún elemento todavía. A ver, yo entiendo que todo, en última instancia, todo termina teniendo un impacto contable. Porque, por ejemplo, esto que decíamos, si es una SRL, vos ya tenés un principio de idea de que ahí hay socios y que para registrar determinadas operaciones con los socios vas a necesitar determinado tipo de cuentas. Pero simplemente saber que es una SRL no es algo contable, no tocas todavía el elemento del SIC. El elemento del SIC lo vas a tocar cuando puntualmente diseñes las cuentas y digas, bueno, para registrar las operaciones del ente con los socios, uso estas cuentas. ¿Sí? Pero simplemente saber que es una SRL no me toca ningún elemento del SIC, solamente la estoy conociendo el ente. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Se entiende, no? Eso es lo mismo aplicado al resto de información que tenemos, de cuál es el objeto, cuántos clientes tiene, cuántos proveedores. Puede decir, por ejemplo, vende solamente en efectivo y con cheques, o vende con transferencias bancarias o con tarjeta de crédito. Son todas cuestiones que me llevan a conocer el ente, pero todavía no estoy tocando ningún elemento puntual, porque no estoy haciendo referencia concreta a un elemento del SIC. Es algo más genérico, es de conocimiento previo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, así concluye el ejercicio 2.2. De vuelta, esto queda grabado, lo pueden volver a mirar las veces que quieran, dudas o consultas que tengan, las evacuamos por el foro. Otra cosa, el planteo del ejercicio tiene un montón de otras pautas que podrían haber servido para resolverlo. No es que esta solución que yo planteé es la única posible. Fíjense que el planteo era larguísimo. Si alguno, cuando vuelva a mirar el video, quiere resolver de otra manera o quiere identificar otra pauta y hacer la consulta, por favor háganlo, está perfecto. Si quieren en el foro decir, bueno, profe, o no sé, chicos, yo tomé esta pauta, que me parece también sirve, y sería esta etapa de la sistematización y este elemento del SIC, lo pueden hacer. ¿Sí? Esa es la idea, eso es lo que queremos, que esto sea un poco más interactivo en ese sentido. Estos primeros ejercicios prácticos son un poco más engorrosos, entonces por ahí yo hablo mucho y ustedes no hablan prácticamente nada. Además que no ayuda el tema de la virtualidad para eso. Pero la idea es que igual participemos. Si bien
no pueden hacer todas las consultas ahora, en vivo, porque recién están masticando el ejercicio y no terminan de cerrar la idea. Cuando después lo repasen y lo terminen de cerrar, las dudas que surjan o si quieren resolver de otra forma, está perfecto, por favor, háganlo en el foro, así socializamos entre todos, porque, repito, este ejercicio tiene un montón de soluciones posibles. Podría haber seleccionado varias pautas distintas que tocaban distintas etapas del SIC y distintos elementos del SIC. ¿Sí? Bien, cierro con esto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Pero porque me quedó resonando en realidad cuando leíamos el ejercicio y se me hacen ejemplos similares a los que planteamos de la parte de diseño de cuentas y plan de cuentas. Cuando habla de cómo va a ser la registración en el libro, del sistema que va a utilizar, de por ejemplo, la parte que dice que la empresa responsabilizará al cajero por los faltantes de fondos que pudieran existir, ¿eso sería una política contable en la parte de diseño o...? No. ¿No? Políticas contables es un tema bastante extenso que lo vamos a ir viendo después de manera repetitiva en cada unidad. Primero, ¿las políticas contables forman parte de la sistematización? Sí. Se diseñan, no existen. La política la tiene que hacer el contador, ¿sí? De vuelta, se diseña la política y se la propone para que el directorio, los dueños o el equivalente la aprueben. La política contable dice qué tengo que hacer en la organización, siempre dentro del signo, ¿cierto? Así como, por eso decía, así como está planteado, no es una política contable, es una política operativa, porque lo único que me está diciendo es, me habla sobre una sanción a un empleado en el caso de que haya faltante de dinero. Pero no está tocando ningún elemento del SIC. Las sanciones no forman parte del SIC. Decir que se va a sancionar al tesorero o al cajero si hay faltante de dinero, así como está planteado, no es contable, es operativo. Es una sanción. También Ahora, sería operativo, por ejemplo, cuando dice que el libro de inventario y balance se conservará en el departamento contable y será responsabilidad del jefe de contabilidad, digamos. Ya sería una cuestión más de responsabilidad de organigrama. No, porque ahí está el truco. ¿Por qué eso sí es contable? Hay varios puntitos que tocaste, pero primero, al decir el libro inventario y balance, el libro inventario y balance, ¿qué es para la contabilidad? Es un registro contable. Y ahí estás tocando un elemento del SIC. O sea, el libro inventario y balance es contable. Ahí ya estás adentro del SIC. Segundo punto que tocaste que toca la contabilidad. ¿Se conservará, me dijiste? ¿O se archivará? ¿Se conservará? Se conservará. Sí, bueno, así se conservará en el departamento contable. Bien, está hablando del archivo del registro. O sea, ¿dónde se guarda el libro? El archivo de los registros y de los comprobantes contables es una pauta o es un elemento del SIC. El archivo de comprobantes o de registros contables es un elemento del SIC. No el archivo de cualquier cosa, solamente de comprobantes y registros contables. Entonces, el libro inventario balance es un elemento del SIC, sí, porque es un registro contable. Entonces, ¿el archivo de ese libro forma parte del SIC o no? Sí, porque es archivo de un libro contable. Entonces, esa pauta es contable. Sería operativo si me habla, por ejemplo, del archivo de los folletos de publicidad. ¿Está bien? Es una pauta, pero es operativa. ¿Por qué? Porque el folleto de publicidad no es contable. Es otra cosa. No toca el SIC. Ahora, el archivo del libro de inventario y balance, sí, porque el libro de inventario y balance es un registro contable. Ya estás adentro del SIC. ¿Me expliqué? Sí, entendí, gracias. Bueno. Bien. Doy por cerrado el 2.1 y el 2.2. Respecto al ejercicio 2.3 era el que estaba asignado en video, ¿sí? ¿Alguien ha...? Bien.
Los que resolvieron el ejercicio 2.3 en video, ¿tienen alguna consulta para hacer sobre el caso? Profe. Sí. En conformación anual de los informes de abogados por las causas a favor y en contra de la empresa. ¿Ese no aparece en el video? Ese punto. Esa parte. ¿Estamos hablando del ejercicio 2.3? Sí. Bien. Esa parte. Voy al 2.3. O si no la pasé. El último, ¿en qué lugar está? En la segunda hoja. Conformidad anual de los informes de abogados. Sí. ¿Ese no está? No, ese en el video no está. Bueno. Bien. Ahí lo que nos pedía, bueno, haciendo un breve repasito del 2.3. El 2.3 lo que nos pide es, en un cuadro que se plantea, poner, o clasificar, mejor dicho, las hojitas, elementos materiales, nivel probable de la pirámide organizacional y la clasificación. ¿Sí? Es decir, para cada una de estas tareas que se enumeran en el cuadro, hay un cuadro de tareas, ¿sí? No sé si todos están viendo el ejercicio 2.3, ¿lo ven en la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Lo que nos pedía es acá el ejercicio, entonces, completar este cuadrito que está acá. Tengo acá una serie de tareas y tengo que colocar el elemento material, en qué nivel de la pirámide organizacional se realiza la tarea. Habíamos visto, si la clase pasada, el tema de si era programado o no programado, rutinario o no rutinario, y si es nivel operativo, medio o de la alta gerencia, y la clasificación, ¿sí? A ver dónde está la tarea solicitada. Me fui lejos. Este es el cuadro anterior. Acá está. Bien. Dice, recopilando la información de la empresa y considerando la clasificación brindada en el material teórico, ¿sí?, sobre recursos materiales y recursos humanos, procede a completar el cuadro. En relación a los recursos humanos que participan, indique el nivel organizacional que pertenecen y el tipo de tarea. O sea, si es contable de decisión o de operación y si es tarea operativa o administrativa propiamente dicha. ¿Sí? Bueno, en el video que está en el Moodle, ¿sí?, acá está resuelto este cuadrito, pero me dice el compañero que está faltando el de conformidad anual. Si no, decirle a vos ahí que Bien, ese ejercicio puntualmente lo que les planteaba, la idea era que por cada una de las tareas, digamos, podamos identificar cuáles eran los elementos que toca, digamos, ¿no? Si son elementos materiales o si son elementos humanos, ¿sí? ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Bien. Ustedes tenían varias tareas y a esas tareas ver a cuáles de los elementos del SIC estarían tocando, digamos. Si toca registros, si toca controles, si toca al plan de cuentas, ¿bien? Puntualmente esa premisa les decía, conformidad anual de los informes de abogados por las consultas a favor y en contra de la empresa, ¿sí? Puntualmente nos está diciendo o nos está mencionando que nos da la pauta, digamos, como para nosotros poder reconocer a qué nos estamos refiriendo con la palabra informes, ¿sí? Los informes forman parte de uno de los elementos del SIC, ¿sí? Entonces, ¿cuál es puntualmente, si nosotros tenemos que contestar, digamos, o completar
el cuadrito de los elementos materiales está puntualmente referido a esa premisa, puntualmente al informe, ¿bien? Por otro lado, nosotros en la parte de elementos humanos, ¿sí? Teníamos que ver o clasificarlo, digamos, nivel probable dentro de la pirámide organizacional y la clasificación específica, digamos, dentro de los elementos humanos, ¿sí? Entonces, volviendo ahí, puntualmente, todo lo que tenga que ver con informes, ¿sí? Y sobre todo en esta parte donde ese informe va a abarcar a toda la empresa, totalmente, estaría relacionado con la gestión, digamos, del nivel superior de la pirámide, el nivel estratégico, lo que se dice nivel estratégico, ¿bien? Y dentro de lo que corresponde a la clasificación, específicamente, es una tarea contable de la gerencia, no operativa, no rutinaria, todas aquellas que están relacionadas, digamos, con el nivel estratégico, en general son tareas que son no operativas, que no son rutinarias, ¿sí? O sea, se establecen, luego nosotros vamos a ir viendo, digamos, en otros de los ejercicios más adelante, cuáles van a ser aquellas tareas que son repetitivas o no repetitivas, o aquellas que son operativas o contables, y ahí lo vamos a entender mejor. Pero puntualmente, en esta ocasión, digamos, estamos hablando de informes contables, ¿sí? Es un elemento del SIC, está relacionado específicamente con la pirámide, digamos, en la pirámide organizacional, con el sector superior, ¿bien? Y es una tarea contable de decisión. Una de las cosas que nos pedían ahí era diferenciar si era una tarea contable específicamente de decisión, en este caso lo es, digamos, de la alta gerencia, y es no programada. Después ustedes, dentro de la teoría, también tienen la clasificación de si esas tareas son programadas o no programadas, ¿sí? O si se van realizando, digamos, conforme se van necesitando, ¿bien? A eso puntualmente se refería esa pauta. No sé si queda más o menos claro, si pude ser explicativa, si quedó alguna consulta, si se entendió la idea. Sí, profe, ¿se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Dejo de compartir ahí. Y se nos fue el profe, parece. Bien, mientras vuelve Juan, una de las cosas que les recuerdo, en realidad, la idea es de que ustedes puedan, a medida que vamos desarrollando las clases prácticas, digamos, ir viendo que ustedes pueden ir avanzando, sería un poco más que nosotros, en el caso de para que ustedes ya tengan consultas específicas sobre los ejercicios prácticos. Les recuerdo, en realidad, lo vamos a hacer también por medio del aula virtual. Tienen en la parte de la clase del viernes, nosotros vamos a trabajar lo que es los ejercicios prácticos ya de la unidad 3, y vamos a comenzar con los de la 5, ¿sí? Para que ustedes puedan ir avanzando, se les va a subir más material al aula de la unidad 3, ¿sí? Y vamos a retomar la unidad 3 y vamos a avanzar con la unidad 5. La unidad 4 ustedes la van a trabajar con los profes de gabinete, ¿sí? Para que ustedes se vayan viendo, se vayan organizando, vayan viendo cuáles los pasos que nosotros vamos a ir siguiendo con las clases, en la sección del aula de novedades, ustedes tienen la hoja de ruta, como para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Ya desde antemano, qué es lo que nosotros vamos a ir desarrollando, y pueden ir leyendo la teoría de eso y el práctico de eso, para que las dudas les vayan surgiendo a medida que ustedes lo van resolviendo, ¿bien? Esa es más o menos la idea, que sea participativo en la clase, digamos, como le decía el profe Juan hoy. Profe. Sí.
Aparte de los videos de teoría, Power que tenemos de teoría, necesitamos sí o sí leer algún libro, o por eso ya es necesario. Bien, dentro del aula también ustedes tienen lo que es el programa, ¿sí? Dentro del programa ustedes tienen una bibliografía básica y una bibliografía complementaria, ¿sí? Nosotros podemos conseguir y subir, digamos, conseguir los PDF y poder compartirlos en el aula, sería lo ideal, ¿sí? Si lo conseguimos, lo subimos. Si alguno de ustedes lo consigue, también lo sube, ¿sí? Ustedes ahí tienen, el profe Leo el otro día les decía, las filminas que están subidas al aula son una guía para que ustedes vayan avanzando, sería, sobre los temas, o vayan armando o ubicándose en los temas, para poder complementar y poder también ir guiándose en cómo desarrollar esa teoría, esa unidad, cuando tengan que hacer la exposición en el examen final o dentro de los exámenes parciales inclusive. La idea es de que a eso ustedes lo complementen con la bibliografía. La básica es básica y complementaria las que ustedes tienen. Tienen bibliografía complementaria de toda la materia y cada unidad tiene en el programa su bibliografía complementaria. ¿Ah? ¿Contesté la pregunta? Sí, profe. Bien. Bueno, he vuelto. Bien, Juan. Después de... no sé qué pasó. Se me tildó todo el Word y se cerró todo. Pero bueno, ya estamos. Bueno, ahí la profe terminó de evacuar consultas y de explicar más o menos el funcionamiento de aquí en adelante. Perdón, Juan. Sí. Contesto nomás una pregunta del chat. Profe, ¿dónde se encuentra el programa? ¿Sí? Dentro del aula, ustedes tienen la parte de videoconferencia, ¿sí? Material de teoría, ¿sí? Dentro de la parte de material de teoría, ustedes tienen esta hoja de ruta que yo les comenté y el programa. ¿Está? Bien. Vamos a hacer el cierre de la clase y bueno, con esto entonces finalizamos la unidad 2. La unidad 3, los ejercicios a desarrollar para los que no vieron el mensaje o recién se incorporan hoy al dictado de la unidad 3 son el ejercicio 3.1 y 3.4. Ambos ejercicios están disponibles en Moodle, en los videos de práctico. Así que, como dijimos al comienzo de esta clase, si no los hicieron todavía, la idea es que entre hoy, mañana, el viernes, los vean, los resuelvan y socializamos el día viernes en la clase que tenemos, en la clase sincrónica que tenemos el día viernes. Así también, no sé si la profe lo dijo cuando me fui, ya está disponible material de la unidad 5 de teoría, o sea, respecto a los temas que vamos a seguir desarrollando. La unidad 4 la van a ver en gabinete y el video de teoría de la unidad 3, no sé si ya lo subieron o lo iban a subir ahora, como para redondear lo que se dio en la clase del lunes, ¿sí? El video de la clase del lunes ya está disponible, ahí pueden ver, ahí tocamos la teoría de la unidad 3, que les va a servir de apoyo junto con las filminas que tienen disponibles para tratar de resolver los ejercicios de la unidad 3 que también están disponibles en el Moodle, ¿sí?
Así que, bueno, repito lo que dije hoy. A las 19:30 es el gabinete de estos dos grupos, ¿sí? Monachi y Piguín tienen gabinete miércoles y viernes a partir de las 19:30. Entonces, cuando ustedes tengan disponible, la recomendación es que vuelvan a mirar la clase, o si quieren rehacer los ejercicios, van a tener el video de esta clase donde lo resolvemos todos juntos. Si les llega a surgir otra duda o consulta, por favor, habiliten un tema en el foro y nos encontramos ahí para hacer los intercambios y, bueno, para evacuar las dudas. Y si alguien quiere resolver de manera distinta o quiere proponer una pauta diferente, como para practicar, a ver si está entendiendo o no el ejercicio 2.2 que hicimos, bienvenido, ¿sí? Me parece bárbaro que lo intenten y que compartan, así podemos charlarlo entre todos y vamos sacándonos dudas, ¿sí? Que ahora van a ser muchísimas, porque esta primera parte es pesada y además cuesta muchísimo, cuesta mucho tener bien en claro estas diferencias que planteamos hoy de función, subsistema, si es operativo, si es contable, es lo que más cuesta. Así que quédense tranquilos de que yo sé que están confundidos, van a estar confundidos, va a costar, pero todo es cuestión de práctica. O sea, cuanto más ejerciten, más rápido van a llegar al punto, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos nosotros también en el medio, ¿sí? Mientras tanto, pueden consultar todas las dudas que tengan. Y si se equivocan, mejor, porque así ya van solucionando temitas antes del examen. El problema es cuando se equivocan en el examen, pero antes del examen no hay drama, ¿sí? Así que bueno, le cedo la palabra a la contadora Monachi si quiere agregar algo más. Y si no, mis saludos, que tengan un hermoso día, un resto de semana, y nos reencontramos el día viernes a las 15 horas en este mismo enlace, en esta misma aula, ¿sí? Hasta luego.